Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados para compartir el estudio de la palabra de Dios y especialmente en este día que es el Día del Padre. Desearles a todos los padres que están conectados y compartiendo este estudio que el Señor bendiga sus vidas, que pueda darles sabiduría, entendimiento para guiar nuestros hogares, los que somos papás, que tenemos esta responsabilidad, este privilegio y responsabilidad de ser padres y la guía del hogar. Así que un feliz día para todos, especialmente a Mauro, a Mariano, también a Juan, los hermanos, al futuro papá Fabio, que pronto, Dios mediante, en poquito tiempo va a ser papá también, que se vaya preparando, y desearles felicidades a todos. Vamos a estar compartiendo el libro de Josué, amados hermanos, y estamos compartiendo justamente el discurso final del líder Josué a su pueblo. Y es un discurso que vale la pena detenerse en cada parte, porque es el líder Josué que se está despidiendo del pueblo que ha terminado su ministerio como conquistador, líder conquistador, introduciendo a la nación de Israel a la tierra de Canaán. Han pasado 25 años de luchas, de batallas, de conquistas, de conflictos, y es un líder que ya ha terminado la obra que Dios le encomendó que hiciese con fidelidad. Y está dejando las últimas palabras, el discurso final. Está compartiendo las palabras más importantes que un hombre puede dejar como herencia al pueblo, que están todos reunidos escuchando las últimas palabras del líder Josué. Y hemos compartido el domingo pasado, la palabra de Dios debe ser obedecida. Eso es fundamental para que ellos puedan disfrutar de lo que Dios le dio y no tuvieran que tener disciplinas o consecuencias por apartarse de la palabra de Dios. El éxito está allí, como se lo enseñó Dios a Josué, Josué se lo transmite al pueblo y hemos visto la prohibición debe ser respetada. Dios le dijo que no debían mezclarse con las naciones que quedaban, no debían formar matrimonios, parejas con aquellos paganos, porque se iban a terminar desviando sus corazones tras sus dioses, tras sus prácticas abominables, y eso iba a traer como consecuencia la disciplina de Dios. Y vamos a estar viendo en el capítulo 23 de Josué, en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a ver la persona de Dios debe ser preeminente. La persona de Dios debe ser preeminente. La persona de Dios debe ser preeminente. ¿Y qué queremos decir, queridos hermanos, con esto? Que la persona de Dios debe ser preeminente. Justamente tiene que ver con primero en rango, ser el número uno, la principal influencia sobre nuestra vida. Y vamos a estar compartiendo justamente en Josué, capítulo 23, versículo 8. Vamos a ver allí la palabra de Dios, Josué 23, versículo 8. Sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis como lo habéis hecho hasta hoy. Lo vuelvo a repetir. Sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis
como lo habéis hecho hasta hoy. Y esto habla justamente de servirle al Señor. En la versión 60 dice servirle como le habéis servido, seguirle al Señor. Seguirle como le habéis seguido hasta hoy. Justamente esa palabra seguirle, y eso es lo que Dios le dice al pueblo, la persona de Dios debe ser preeminente en vuestras vidas. Tienen que seguirle. La palabra en el original es asirse o adherirse, unirse, ser uno. Ser uno con la persona de Dios. Ser uno con la persona de Dios. Y eso es la clave fundamental para que ellos tengan éxito en su vida. Vamos a ver allí entonces la persona de Dios debe ser preeminente. Como hemos visto entonces, debían seguirle como lo habían hecho hasta ese momento, debían asirse o adherirse, unirse y ser uno con Dios. Mientras Dios esté en el lugar que debe estar, en el lugar preeminente, número uno, primero en rango de influencia, todo va a andar bien. En el momento que Dios salga, sea desplazado por otra cosa y dejemos de ponerlo en primer lugar, el fracaso va a llegar a nuestras vidas, queridos hermanos. Por eso es importante. También nos dice, no solamente habla de seguirle, aquí la palabra de las Américas, la versión de las Américas dice, os allegaréis, le seguirán, tienen que seguirle como lo han hecho hasta hoy. Pero en el versículo 11 también nos dice la palabra de Dios, tened sumo cuidado por vuestra vida, de amar al Señor vuestro Dios. ¿Lo tienen allí? Josué 23, 11. Tened sumo cuidado, algo que hay que estar alerta. Dice, tened sumo cuidado por vuestra vida, de amar al Señor vuestro Dios. Seguirle, nos dice versículo 8. 11 dice amarle. Amarle a nuestro Señor, amarle a nuestro Dios. Justamente vamos a ver que eso estaba escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio 6, 5. En la ley de Moisés nos dice, Deuteronomio 6, 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y principal mandamiento. Y eso es la clave para el éxito, mis amados hermanos. Que Dios sea preeminente, que la palabra de Dios pueda ser obedecida. Y entonces no hay nada que temer. También cuando el Señor estaba en su ministerio terrenal, vamos a ver en Mateo 22, le vinieron a hacer una pregunta al Señor. Mateo 22, versículo 35, nos dice la palabra de Dios, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Y este es el grande y primer mandamiento. Y eso es lo que respondió el Señor. ¿Por qué es el grande y primer mandamiento? Porque del amor a Dios se desprende todo lo demás. Si uno no ama a alguien de corazón, no le va a querer agradar, no le va a querer seguir. Y eso es algo fundamental, tanto para Israel, que le está transmitiendo el líder este concepto y conocimiento, y nos dice allí en Josué 23, justamente me gusta lo que dice el pasaje, porque dice, versículo 11, tened sumo cuidado por vuestra vida. Algo que nosotros debemos tener cuidado con nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que tener cuidado con nuestra vida? Porque tenemos un corazón, como nos dice en Jeremías, se los quiero compartir. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque tenemos un corazón, Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos dice la palabra de Dios, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Tenemos un corazón que es engañoso. Esa palabra engañoso, estaba estudiando el concepto de la palabra original en el hebreo. Engañoso significa torcido, significa astuto, fraudulento. Tenemos un corazón torcido, inclinado a lo malo. Y otra de las acepciones que nos da el diccionario Strong del Antiguo Testamento, tiene que ver con Génesis. Quiero leerles un pasaje porque es muy interesante. En Génesis capítulo 25. Génesis 25, versículo 26. Porque el hecho de que el corazón que tenemos es engañoso, es torcido, es astuto, fraudulento, pero también está el concepto de tomar por el talón, deriva de otra palabra que significa esto, tomar por el talón, agarrar por el talón. Y nos lleva a Génesis 25-26 que dice, y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora fíjense lo que dice allí. Después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú. Ese es el significado de engañoso. Y justamente le pusieron Esaú, fíjense, le llamaron Jacob, Jacob que significa el que toma por el talón. En otras palabras, dentro de nuestro corazón tenemos este Jacob, este que te toma por el talón, este suplantador, engañador. Ese es el concepto de la palabra engañoso. Un corazón astuto, un corazón torcido, un corazón fraudulento, un corazón que va a tratar de suplantarte y engañarte. Y esa es la característica. Por eso debemos cuidar, como dice Josué 23:11. Y la palabra perverso, justamente que nos dice allí en Jeremías 17:9, como lo traduce la versión de las Américas,
es perfecto, porque en la versión 60 dice tenemos un corazón engañoso y perverso. Y esa palabra perverso tiene que ver con frágil, con débil, significa incurable, sin remedio. Tenemos un corazón que no tiene remedio. Y justamente la versión de las Américas traduce, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio traduce como perverso. Y es exactamente la idea del idioma original. Tenemos un corazón, hermanos, sin remedio. ¿Qué les parece? Teniendo este corazón, todo lo tenemos. Todos luchamos contra este corazón. Es un corazón que nos va a engañar, que tiene esa astucia, que es torcido, que te toma por el talón, que te va a tratar de sacar ventaja. ¿Y saben qué? Por eso dice el versículo 11, tened sumo cuidado por vuestra vida. Sumo cuidado por vuestra vida. ¿Qué les parece, hermanos? Dios conoce nuestro corazón. Josué conocía el corazón del pueblo, se está despidiendo y le dice, la clave del éxito está, en primer lugar, la palabra de Dios debe ser obedecida. Debemos respetar las prohibiciones de Dios, pero la persona de Dios debe ser preeminente. Tiene que estar primero en rango o influencia. Ser número uno, Dios en nuestro corazón. Debemos tener cuidado por vuestra vida porque tenemos un corazón que es engañoso, como ya hemos explicado, y sin remedio. Incurable es el corazón que tenemos, inclinado al mal. Ahora, vamos a ver otra cosa interesante de este discurso de despedida del líder Josué a su pueblo, mis queridos hermanos. En el versículo 14, porque lo otro ya lo hemos visto, de la prohibición con los matrimonios con las naciones que estaban allí en medio de ellos, paganas, ellos tenían esa prohibición. Pero vamos a ver, la partida de Josué era inminente. La partida de Josué era inminente. El versículo 14 dice, he aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Y nos detenemos ahí. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Otra traducción, podríamos decirlo, ¿qué significa he aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra? Lo que está declarando Josué es que él ya se está despidiendo y se está por ir a la otra vida. Podríamos traducirlo por el camino que todo mortal transita. Todos nosotros que somos mortales vamos a transitar el camino y vamos a llegar al final. O podríamos traducirlo, dentro de poco moriré. Está diciéndole al pueblo, yo ya me estoy yendo. Ya me queda poco tiempo, unas pocas horas, y el Señor me llevará a su presencia. Por eso Él le dice, versículo 14, he aquí hoy me voy por el camino de toda la tierra. Qué bárbaro, ¿no? Porque escuchar a un hombre que se está despidiendo, un hombre que sabe que ha llegado su hora, pero más allá de que todos vamos a llegar a nuestra hora que Dios ha determinado, es poder tener la tranquilidad, la confianza, el ánimo y la esperanza de que la tarea que Dios nos asignó ha sido completada. Y este hombre sabe que él ya se está despidiendo, le queda poco tiempo, y él está, por eso, hablándole con el corazón, hablándole con el entendimiento y con el corazón.
porque después ya Josué no va a estar más. Y es un hombre, una guía poderosa para la nación de Israel. Después de Moisés se levantó Josué, un hombre fiel, pero que se está despidiendo. Pablo en 2 Timoteo 4:6 dice: el tiempo de mi partida ha llegado. Él dice, Pablo sabía que en cualquier momento lo venían a buscar para terminar con su vida en Roma. Jesús en Juan 17:1 dice, la hora ha llegado, le dice al Padre en esa oración sacerdotal que realiza en Juan capítulo 17. Y qué lindo es poder, sabemos que un día vamos a tener que partir de este mundo, pero cómo nos gustaría terminar nuestro peregrinaje por este mundo, hermano. Poder decir que estamos satisfechos, que estamos contentos, que hemos cumplido la tarea por la cual Dios nos puso y podemos con toda confianza esperar su venida. Pablo había corrido la carrera, había guardado la fe, había peleado la buena batalla. Y él esperaba, como él dijo en Filipenses 1:21, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Lo que le esperaba era la entrada a la gloria, la recepción de parte del mismo Señor para los siervos cuando han acabado la carrera. Entonces él claramente les dice, dentro de poco me voy a morir, por el camino que todo mortal transita, debe transitar, hasta llegar al final del camino. Ahora, queridos hermanos, hay una cosa que también ellos deben reconocer. Primero, la partida de Josué era inminente. Y me acuerdo una vez que nos visitó Andrés Acosta en nuestra iglesia. Él tuvo la bendición, privilegio de haber trabajado en la selva con Sofía Müller por 10 años. Y dice que un día andaba Sofía recorriendo la propiedad, mirando cada lugar, y le dice a nuestro amigo y hermano Andrés, ¿cuántos años hace que usted está en la selva? Le dice Andrés, ¿no? 10 años, señorita. Y ella le dice, qué lástima, ¿no? Como diciendo, ¿cuánto falta? ¿Cuánto te falta todavía, joven, para saber de que ella se estaba despidiendo de la propiedad? Se estaba despidiendo de aquella selva a la cual un día la llamó, siendo una jovencita y sirviendo fielmente al Señor por 50 años, ganando a través de su ministerio miles y miles de indígenas. Y así se despiden los grandes, con gozo, con satisfacción de haber cumplido la tarea. Y hermano, ojalá yo me pueda despedir y tú te puedas despedir dando tus últimas palabras como Josué, que no debe reprocharse nada porque lo entregó todo con fidelidad. Ahora, hay algo que ellos deben reconocer después de lo que él les declara en el versículo 14, dice, he aquí hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas han sido cumplidas, ninguna de ellas ha fallado, ha faltado, ninguna de ellas ha faltado. ¿Qué está diciendo en otras palabras Josué?
está diciendo que las promesas de Dios que les dio a ellos, a su pueblo, se cumplieron completa y cabalmente. Todo lo que Dios les prometió cuando estaban en Egipto, una tierra propia que fluye leche y miel, que Dios se las iba a dar como heredad. Pueden ver ellos en el presente, y Josué les va a decir justamente que las promesas de Dios han sido cumplidas. Las promesas de Dios han sido cumplidas. Ahora, hermanos, podemos confiar plenamente en la persona de Dios y en las promesas de Dios. Dios nos ha dejado las promesas para que nosotros podamos reclamarlas y podamos apoyarnos en ellas. Y descansan en la fidelidad de Dios, sus palabras. Entonces Josué les puede decir, miren, todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido completa y cabalmente. Justamente en Josué, capítulo 21, versículo 45, nos dice lo mismo. Observen, Josué 21, 45. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todas se cumplieron. Lo vuelvo a leer. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Podemos firmar con toda seguridad que las promesas de Dios se cumplen. Que Dios les dice, Josué, a todo el pueblo, ustedes deben reconocer que las promesas de Dios se han cumplido en sus vidas. Y Dios cumplirá, cumplió, cumple y cumplirá lo que falta, todas sus promesas, porque son fieles. Podemos apoyarnos en ellas, podemos confiar en ellas, podemos reclamarlas, porque para eso Dios las ha dado. Y hay un pasaje maravilloso en el libro de Números, capítulo 23, que nos habla de la fidelidad de las promesas de Dios, que podemos confiar y descansar en ellas. Números 23, 19 dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Observen la pregunta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? La respuesta es, por supuesto que no. ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Por supuesto que lo va a cumplir. Podemos confiar que Dios, lo que Él ha dicho, lo hará. Lo que habló, lo cumplirá. ¿Por qué? Porque no es como nosotros, que nos volvemos para atrás, que hacemos promesas y no las cumplimos, que nos arrepentimos, que somos variables. Dios es inmutable. Y lo que Él afirma y promete, podemos tener la seguridad y la certeza que podemos confiar en sus promesas maravillosas. Y eso es lo que Josué les va a decir. Deben reconocer al pueblo que Dios ha cumplido cabalmente todas sus promesas. Ahora, también les quiero mostrar
finalizando esta sección del capítulo 23. El precio por quebrar el pacto. El precio por quebrar el pacto. También Josué le dice como líder, tienen que saber, pueblo de Dios, que hay un precio por quebrantar el pacto. Hay un precio que van a pagar por quebrantar el pacto. Y lo vamos a ver, versículo 15 y versículo 16. Dice la palabra de Dios, y sucederá que así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios os habló, observe, todo lo lindo que viene, toda la bendición, de la misma manera, el Señor traerá sobre vosotros toda amenaza hasta que os haya destruido de toda esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Hay una advertencia de parte de Josué, que así como Dios cumple lo bueno, también cumple, por decir así, en la consecuencia de no obedecer la palabra. Quédate bien tranquilo que lo bueno lo cumple, pero que lo que Él establece como castigo, como disciplina, también de la misma forma Dios la va a cumplir. Ahora, es lindo recibir sus promesas de parte de Dios y sus bendiciones, pero también le advierte al pueblo al final que de la misma manera que las bendiciones vienen, que Dios cumple su palabra, las advertencias que Dios coloca, si uno quebranta el pacto, van a ser igual de certeras y aplicadas en sus vidas. Por eso dice Josué, el versículo 16, cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó, y vayáis y sirváis a otros dioses, y os inclinéis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que Él os ha dado. Observen cuál es el precio por quebrantar el pacto. ¿Cuál es el precio por quebrantar el pacto? Vamos a repasar allí y la advertencia en el versículo 16. Cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó. Ahora, vamos a ver esto, porque aquí está el precio por quebrantar el pacto. Lo dice la misma palabra, lo dice Josué. ¿De qué forma quebrantar el pacto? Vayáis y sirváis a otros dioses. Ellos debían amar a Dios y servir a Dios. Ahora, si ellos dejaban a Dios, si ellos servían a otros dioses, si ellos, como dice la palabra, también aquí, y os inclináis ante ellos, eso va a provocar que la ira de Dios se levante, se encienda, como un fuego que consume. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo que todo el oro, la plata, las cosas de valor de Jericó eran el anatema para el Señor, los primeros frutos para Dios, y que nadie podía tocar nada? Cuando Acán roba y nadie sabe, dice que la ira de Dios se encendió. El pecado provoca que la ira de Dios, el fuego de Dios, se encienda en ira.
Por eso dice Hebreos que nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, si uno provoca a Dios, si uno abandona a Dios, si uno lo cambia por ídolos mudos y muertos y se inclina a esos ídolos, la ira de Dios vendrá sobre el pueblo de Dios. Y recuerdo bien, para mostrarles que me gustó mucho allí cuando identificaron el pecado, vamos a observar como un ejemplo simplemente en Josué 7, esa ira que se encendió cuando el pecado apareció, después que terminaron identificando a Acán, su familia, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas y todo lo que tenía en el valle de Acor, ¿se acuerdan? Allí los apedrearon y los sepultaron. Pero también dice el versículo 25, y Josué dijo: ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y observen cómo termina el pasaje. Y el Señor se volvió del furor de su ira. El Señor se volvió. La ira de Dios se enciende cuando nosotros pecamos, le provocamos, le cambiamos, le abandonamos. Y cuando la justicia se hace, la ira de Dios se aparta. Entonces eso es lo que le está advirtiendo Josué al pueblo. ¿Cuál es el precio por quebrantar el pacto con Dios? Volviendo al versículo 16. Lo vuelvo a leer. Cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó, y vayáis y sirváis a otros dioses, y os inclinéis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros, observen, y pereceréis prontamente. Destrucción iba a haber, iba a caer sobre el pueblo, si quebrantaban el pacto con Dios. Y después dice: pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que el Señor os ha dado. Dios nos ha dado grandes cosas, nos bendice, somos sus hijos, Él nos ama profundamente, pero Él quiere que nosotros le seamos fieles, que le sigamos. Él es nuestro Padre. Y cuando, como nos dice Hebreos, que el Padre azota al que recibe por hijo. Y cuando un hijo se desvía del camino, Dios nos va a disciplinar. Y la disciplina está basada en el amor, para corregirnos, para traernos al redil, para que lo cojo, como dice Hebreos, no se salga del camino, porque tenemos un corazón que es engañoso y sin remedio, Jeremías 17:9. Y estamos luchando contra los enemigos que moran con nosotros, en este caso la carne, que batalla en nuestro corazón. Los deseos de la carne y el deseo del espíritu. Y nos dice Gálatas, vamos a ver allí en Gálatas, que nos habla de esa batalla que se libra en el corazón de cada uno de nosotros. Gálatas 5:17 nos describe esta batalla, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis.
Tenemos un freno, alguien que cuando queremos hacer lo malo nos pone una batalla. Es el Espíritu Santo de Dios que nos frena, que nos advierte, que nos habla por medio de la conciencia y nos va advirtiendo que estamos andando mal, que estamos haciendo mal las cosas, que estamos abandonando a Dios. Y a veces uno se endurece, y a veces uno se cierra, y a veces uno quiere decir, bueno, yo puedo vivir igual sin Dios. No lo necesito. Total, soy salvo. Pero nuestro Padre Dios, que nos ama profundamente, hermanos queridos, si quebrantamos el pacto, vamos a pagar un precio. Les quiero compartir para terminar el libro de Deuteronomio, como un cierre de la advertencia del líder al pueblo. Así como recibimos lo bueno, si hacemos bien, recibimos lo malo, si hacemos mal. Lo que Dios advierte, lo que Dios muestra en su palabra, se cumple y se cumplirá. Quiero terminar con Deuteronomio capítulo 4, versículos 23 al 27. Hermanos queridos, miren qué hermosa porción. En la ley de Moisés dice: guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra, y os corrompáis, y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios, para provocarle. Pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos, y el Señor os dispersará entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuál es el precio por quebrantar el pacto? Y el Señor le va advirtiendo. Me encanta el versículo 25, dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos, o sea, ya en la tierra, habiendo otra generación que ya se ha multiplicado y hace tiempo, y haya permanecido largo tiempo en la tierra, y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagáis lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios, para provocarle, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Destruidos, y dice, dispersados. Eso ha pasado con la nación de Israel. Cuando rechazaron al Mesías y crucificaron al Salvador, el Imperio Romano destruyó Jerusalén, el general Tito, en el año 70, y fueron dispersados casi por 2000 años por toda la faz de la tierra. Y en 1947 las Naciones Unidas volvieron a declarar a Israel como Estado soberano y volvieron a su tierra. Qué tremendo, ¿no? Qué historia Israel. Pero, hermanos, de la misma forma, los principios de Dios son completamente aplicables para nosotros hoy. Cuántas bendiciones, cuántas promesas maravillosas hay, pero cuántas
advertencias, cuántas luces rojas que Dios pone en su palabra para no provocarle al Señor, porque su palabra se cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Dios pueda motivarnos, que Dios pueda también generar un temor de que no es lo mismo seguir a Dios que darle la espalda. No es lo mismo ser fiel que ser infiel. No es lo mismo estar involucrado que no hacer nada. Porque Dios nos ha dado salvación y nos ha salvado con un plan y un propósito. Escuchar el mensaje de la palabra, escuchar a los hombres de Dios. Josué le está abriendo el corazón al pueblo y le está transmitiendo antes de morir las palabras más sabias que él podía dejar al pueblo de Israel. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que Dios haya podido hablar a nuestros corazones.